Vamos a hablar sobre aspectos espirituales. Yo le había dicho el jueves que mente carnal, mente espiritual, pero estudiando esta semana, organizando el sermón y todo lo demás, creo que tiene tantos elementos esta enseñanza que decidí colocarle mejor como tema aspectos espirituales. Y vamos a leer la carta a los Romanos capítulo 8 y el versículo 6. Carta a los Romanos capítulo 8 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios. Les invito, la tenemos allí para que usted pueda leerlo, el pasaje, capítulo 8, versos 6 al 9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Qué interesante pasaje. Vamos a hacer un análisis. Si el tiempo nos permite, pues la idea es terminarla hoy. Si no, entonces el próximo domingo continuaríamos con esta enseñanza. Pero vamos a hablar de algunos aspectos espirituales que tienen que ver con la vida nuestra, ¿sí? Con la vida de nosotros, incluso los que hemos conocido al Señor Jesús, porque los seres humanos todos somos iguales. Todos los seres humanos fuimos creados de la misma manera. En el primer hombre fuimos representados todos y como lo creó Dios a él, de esa misma manera todos hemos sido creados. La diferencia es que Adán no estuvo en el vientre de su madre, pero todos sus descendientes, por creación, Dios nos dio un proceso para poder venir a esta tierra a través de la gestación en el vientre de nuestra madre. Ahora bien, Romanos 8, verso 6 está escrito por el apóstol San Pablo con el propósito de evidenciar a la iglesia de Roma, porque entre otras cosas, ustedes ya saben que para la época en que Pablo escribe la carta a los romanos, ya existía la iglesia de los Corintios, ya estaba la iglesia de los Efesios, ya estaba la iglesia de Filipenses, la iglesia de Jerusalén, todas las que menciona la Biblia. Pero la iglesia de Roma era la que más propensa estaba a la apostasía por muchas razones. Primero, se encontraba en la capital del Imperio Romano. Dos, evidentemente la sede del culto al emperador y a los dioses paganos principalmente se encontraba en la ciudad de Roma. Y tres, había algunos aspectos, algunas fiestas paganas, eran terribles las orgías y los bacanales, y muchos creyentes, incluso desde Corinto, a veces viajaban hasta Roma o incluso allí mismo en Corinto se celebraban estas festividades y muchos creyentes que habían convertido su vida al Señor, cada que llegaban estas festividades, ellos entonces se daban su pasadita y participaban de estas fiestas terribles. Fueron unas fiestas tan inmorales que desprestigiaron al Imperio Romano. Dicen algunos historiadores que esas fiestas, esas festividades, fueron las que de alguna manera llevaron a la caída de Roma en el siglo IV, más o menos, o quinto. Entonces, imagínense en el contexto histórico en el que se escribe la carta a los romanos. Pero hay cosas interesantísimas que vamos a resaltar. Y a manera de introducción, el ser humano fue creado en un estado natural y por lo tanto con conductas y necesidades naturales. Ser natural es responder a las necesidades instintivas de conservación de la especie, manifiestas en la supervivencia de sí mismos y de su progenie, incluyendo la reproducción. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios creó a Adán, ustedes saben que Adán fue creado sin pecado. Eso es la primera verdad espiritual que quiero que se establezca esta mañana. Cuando Dios creó a Adán, lo creó inocente, barro y soplo de vida, natural, completamente natural, sin ninguna mezcla con sus dimensiones, porque había una dimensión espiritual, una dimensión moral, una dimensión corporal, una dimensión sexual, incluso todo natural lo creó Dios.
¿sí? Y ojo que para cumplir unos imperativos biológicos con los que el ser humano fue creado, era necesario que el hombre buscara la forma de satisfacer esas necesidades fisiológicas desde el orden natural. Por ejemplo, Dios creó al hombre natural, es decir, que le diera hambre, porque desde el momento en que creó al hombre, le dijo, mira, todos los árboles del huerto los puedes usar para comer, todos los árboles frutales. Es decir, que el fruto de estos árboles es para tu alimento, lo que indica que comer, la necesidad de comer es una necesidad natural, ¿verdad? Um, de beber. De hecho, la Biblia dice que en Génesis dice que el huerto lo regaban 4 ríos, lo que indica entonces que Dios creó al hombre en un estado, en un ambiente ecológico adecuado, donde estaba el aire, estaba el agua, estaba la fauna, animales, plantas, todo, y obviamente la necesidad de beber es natural. O sea, estamos hablando del hombre en su estado natural. Dormir. Alguien diría, pero es que, ¿cuándo empezó el hombre a dormir? Mucho antes de caer en pecado. El hombre era inocente cuando la Biblia dice que Dios hizo caer un profundo sueño, lo que indica que probablemente tenía sueño, pero no profundo. ¿Usted sabe lo que significa profundo? Profundo quiere decir estar privado. Es como cuando a uno lo anestesian. Hace 2 años, cuando me fueron a hacer la operación, ahí me pusieron una mascarita aquí y yo creo que eran 5 segundos máximo, tal vez, y ya yo perdí el sentido. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios hizo caer en el hombre un sueño profundo, permítanme, se lo digo de esta manera, fue anestesiado. Pero dormir era una necesidad. ¿Y por qué? Porque en el momento en que Dios creó la tierra, el cielo, y que empezó a crear las lumbreras, la Biblia dice entonces que empezó a llamarse día y noche, y se hizo la diferencia, lo que indica que la noche fue hecha para que el hombre también descansara. Estamos hablando dentro del marco de lo natural. Así fuimos creados. Gloria al Señor. Respirar también era una necesidad, porque para eso creó Dios el oxígeno. El hombre, la Biblia dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Aliento, hálito, viene del griego nefesh, amén, o neuma, incluso en el Nuevo Testamento. Es decir, que Dios influjo vida a ese ser que acababa de crear. De modo que el hombre es un hombre natural que tiene un origen de parte de Dios, un origen espiritual, porque Dios es el que lo crea, pero lo crea en un estado natural. De modo entonces que lo natural ni es bueno ni es malo, es simplemente natural. Ustedes saben, por ejemplo, las flores, ¿verdad? Haga la diferencia entre las flores naturales y las artificiales. Alguien pudiera decir, es que son mejores las naturales. Bueno, sí son mejores en el sentido de que es natural, porque su aroma es natural, no es dañino. Lo artificial ya viene con unos componentes químicos, ¿verdad? Pero lo natural ni es bueno ni es malo, es simplemente natural. Todo depende de la carga subjetiva y conceptual que yo le ponga a esas cosas naturales. Entonces, en los niños, por ejemplo, cuando usted engendró a sus hijos, usted los engendró natural, desde el marco de lo natural. Naturalmente los engendró, a no ser que usted los haya engendrado en el espíritu, ¿verdad? Porque engendrar en el espíritu es un término, una metáfora que nosotros usamos para hablar de aquellos a quienes les hablamos la palabra y se convierten al Señor. Fueron engendrados en el espíritu por nosotros, son nuestros hijos espirituales, pero nuestros hijos biológicos fueron engendrados de manera natural. Amén. Yo creo que usted me siga la idea para poder entenderla. De modo que los niños son engendrados de una manera natural, nacen de una manera natural y se desarrollan aprendiendo conductas modeladas por sus padres, sus familiares y el entorno social. Es decir, que el niño natural, el niño que nace natural, todo su haber psicológico, lo que construye, su manera de ver la vida, de pensar, de percibirla, eso lo va construyendo con el tiempo de acuerdo al ejemplo que recibe en la casa por sus padres, sus hermanos, la familia o incluso el entorno. Eso se va construyendo en el tiempo. Y una vez ellos desarrollan conciencia, una vez que los niños ya tienen conciencia y empiezan a madurar esa conciencia,
entonces ellos van determinando sus acciones, es decir, que ya deciden tomar acciones, asumen comportamientos, amén, ¿cierto que sí? Y deciden hacer cosas que ellos ya aquí en su conciencia saben si son buenas o si son malas. Es decir, que llega un momento en que ellos asumen hacer cosas pecaminosas. Oye bien, cosas pecaminosas. En otras palabras, ellos ya deciden, escogen, elaboran sus pensamientos y hacen conforme a lo aprendido. Qué interesante tenerlo en cuenta. Entonces, repito la frase, de allí que lo natural ni es malo ni es bueno, es simplemente natural. Un niño que nace ni es bueno ni es malo, es un niño. Ya cuando se desarrolla y empieza a adquirir conciencia, que va tomando modelamiento, es decir, va tomando el modelo de papá y de mamá, cómo el papá se comporta, las palabras que utilizan, lo que ven en la televisión, en el colegio, en sus hermanitos, con los amigos, es decir, todo ese entorno es lo que le va a él ir formando una concepción del mundo, y cuando ya esa conciencia empieza a madurar, ya él decide entre lo que es bueno y lo que es malo. Y allí es donde el hombre decide, el niño empieza a decidir, amén, si hace aquello que sabe que es malo o no lo hace. Ojo con esta información que es muy importante. Ahora, vamos entonces, como estamos hablando de aspectos espirituales, la primera que tenía que conceptuar era que el hombre fue creado natural. El hombre no fue creado en pecado, ni para el pecado. El hombre no fue creado endemoniado, ni el hombre fue creado lleno del Espíritu Santo, nada. Fue creado un ser natural. Segundo aspecto espiritual que tenemos que mirar, y es el pecado. El pecado aparece en el mundo como un acto de desobediencia del primer hombre y la primera mujer. ¿Sí? Aunque sabemos que el pecado es anterior a nuestro mundo porque se gestó con aquel querubín protector en el cielo, ese tipo de pecado allá es una cosa que Dios ya juzgó cuando Cristo murió en el Calvario. Hasta eso fue juzgado. Pero otra cosa es el pecado en la tierra. Aunque hubo un tentador que engañó a Eva, el pecado entre los seres humanos solo se le atribuye al hombre, a Adán, porque como ustedes ya saben, Eva fue engañada y por eso ella come del fruto, pero luego le ofrece a Adán, el cual tenía plena conciencia del mandato de Dios: si de él comes, vas a morir, y él decidió. El pecado en Adán es un hecho cerebral, consciente. Él tomó la decisión de comer del fruto del cual Dios le mandó que no comiera. En otras palabras, fue una conducta, amén, decidida, deliberada de Adán, que evidentemente también afectó su forma de ver la vida, su forma de vivir, su forma de actuar. Es decir, la conducta humana fue afectada por esa decisión equivocada de Adán. De modo entonces que el pecado afectó y cautivó la voluntad del hombre y trastornó todas sus funciones morales, quedando bajo lo que la Biblia llama la ley del pecado. Ojo con eso. Imagínense ustedes, quedó bajo lo que la Biblia llama la ley del pecado. Es decir, que una vez el hombre decidió pecar, inmediatamente se convirtió, se transformó en un súbdito de una ley que se llama la ley del pecado. Oye, tremendo. Esa ley del pecado empezó a operar desde ese momento en que Adán decide pecar contra Dios. Y es bajo esa influencia que el ser humano deja de usar la esencia de su naturaleza y empieza a construir una forma de vida y de conducta pecaminosa que afecta su naturaleza. Escuche esto. Es allí, a partir de esa ley del pecado, porque el hombre nace no en pecado, sino bajo la ley del pecado, es un imperio. Entonces, cuando el hombre crece, el ejemplo es de papá, el ejemplo es de mamá, el ejemplo es del medio, del entorno. Evidentemente no hay otra alternativa porque la ley del pecado lo reclama, lo exige. Y allí cuando el hombre empieza a actuar de esa manera, es donde su aspecto moral se corrompe. Por eso el hombre corrompió su moral. Y al corromper su moral, todo su entorno, toda su vida, sus acciones, su manera de pensar, todo se ve afectado.
En la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y el verso 12, la Biblia dice que el pecado entró por un hombre. ¿Ah? Imagínense. El pecado entró al mundo por un hombre, pero dice que por ese pecado también entró la muerte. Y lo que el hombre heredó de Adán fue la muerte. Dice la Biblia que entonces todos los hombres heredaron la muerte por cuanto todos pecaron. Ese todos pecaron implica que en Adán judicialmente fuimos constituidos pecadores. Amén. Y por eso todos heredamos la muerte. Oiga, qué cosa tan brava. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, es muy importante que entendamos, ¿sí?, que el pecado es un poder espiritual. El pecado es un poder espiritual. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Es un poder espiritual que está reinando en el mundo. Hay dos tipos de pecado. Está el pecado como acción, que son, digamos, las obras, las acciones que los hombres ejecutan. A eso le llama también pecado o pecados. Pero el pecado en cuanto a género es un poder espiritual. Es una cosa impresionante que ha hecho y seguirá haciendo daño hasta que el Señor le ponga final a eso. Porque el poder del pecado sobre los que reciben a Cristo fue quebrantado. Ese poder fue quebrantado, pero la humanidad vive bajo la ley del pecado. Escuche esto. Ahora, el apóstol San Pablo escribiendo a los romanos, y ya les voy a mostrar la diapositiva porque la devolví. El apóstol Pablo escribiendo a los romanos dice que antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo. Es decir, desde Adán hasta Moisés, obviamente había pecado, ¿verdad? Por eso cuanto todos pecaron, indica ese momento histórico de Adán en el cual todos fuimos constituidos pecadores, aunque no hubiésemos nacido. Así usted nunca hubiera nacido, ya usted fue constituido pecador. Y se lo voy a explicar de esta manera, así usted no haga nada. Vamos a hablar de esta manera. Yo tengo 50 años, voy para 51 años de haber nacido. Pero resulta que cuando yo nací endeudado. Y usted que está allí en línea, los que están allí en la emisora, usted nació aquí en este país, usted nació y nació endeudado. Hay una cosa que se llama la deuda externa. El Estado colombiano tiene una cosa que llama la deuda externa con la banca internacional. Y esa deuda externa suma miles de millones de dólares. Difícilmente va a poder pagar eso. De modo que todo colombiano, toda persona que nace en este país ya nace con la deuda. Colombiano es de Colombia y Colombia está endeudada, por lo tanto todo colombiano está endeudado. Así usted no le debe un peso a nadie, usted está endeudado en este país. Asimismo, sin haber nacido en Adán, jurídicamente se etiquetó pecador. Todo ser humano se le llama pecador porque fuimos etiquetados por Adán, aunque no hayamos nacido ni hayamos hecho nada todavía, ni bueno ni malo. Ya, jurídicamente en Adán, el ser humano fue etiquetado como pecador. Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero Dios es fiel. Además, Dios es justo y la Biblia dice que Él no condena al inocente ni tampoco justifica al culpable. Ojo con esa frasecita. Dios no condena al inocente, pero tampoco justifica al culpable. Por eso ahora sí la pregunta que viene. ¿Usted ha oído decir que el pecado es natural? ¿Verdad que sí? ¿Ha escuchado hablar de eso? La gente habla de la naturaleza pecaminosa. La gente dice es que este cuerpo, hablando de nuestro cuerpo físico, esta carne. Y cuando hablamos en esos términos, es como si estuviéramos avalando un término que no es verdad, ¿verdad? El pecado natural. Pues bueno, el pecado no es natural, ni está intrínsecamente ligado a la naturaleza humana. Eso no es verdad. Porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó sin pecado. Por eso es un error hablar de la naturaleza pecaminosa. Yo entiendo que muchos teólogos a lo largo de la historia y tomando versículos aquí y allá han elaborado todo un sistema doctrinal sobre la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿verdad? Pero cuando uno lee la palabra se da cuenta. El pecado no es natural. ¿Y por qué no es natural? Porque el pecado no fue creado por Dios. Y cuando Dios creó a Adán, Dios no lo creó pecador. Por lo tanto, el pecado no es natural.
Bendito sea Jesús, gracias a Dios, porque cuando uno comprende esto, uno dice, uy, uno se libera. Y se libera, hermano, de toda esta cantidad de cosas que nos han venido enseñando. Y por eso hay personas que creen que si el pecado es natural, entonces nunca podrán salir de eso. De hecho, hay creyentes ya en Cristo que siguen pecando y se justifican, pues hermano, que esta carne, es que como el pecado es natural en nuestra vida, no es verdad. Entonces, si el pecado no es natural, ¿qué es entonces el pecado? Léalo conmigo, por favor, allá. El pecado es un poder espiritual que llega a dominar al ser humano y lo aboca a sentir la inclinación, el deseo, el anhelo de practicarlo. Es un poder espiritual. ¿Ah? Una ley, ¿se acuerdan? La ley del pecado es un poder espiritual. Y por eso es que la obra de Cristo se hace física porque se venía prefigurando en el Antiguo Testamento, pero la sangre de Cristo de manera espiritual sigue operando. Cada que bautizamos a una persona y se le invoca el nombre de Jesús, la sangre de Cristo lo limpia. Cada que tenemos comunión unos con otros y andamos en luz, hermano, así cometamos pecados, errores, lo que sea, mientras no vivamos en el pecado, la sangre de Cristo nos limpia. ¿Y cómo? Es un aspecto espiritual, porque el pecado es espiritual, aunque se manifieste de manera física a través de las acciones humanas. Ojo con eso. Por eso la Biblia dice que todo el que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Todo el que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Ojo con eso. Y ese es el estado espiritual en el que vive la gente. La gente es esclava del pecado. Por eso usted ve que la gente comete sus pecados, sus adulterios, sus fornicaciones y se ufanan. Entre amigos se cuentan las cosas que hacen y a ver quién de los dos fue peor en lo que hizo, y la gente vive feliz con esa situación. Por eso la Biblia dice que todos fuimos vendidos al pecado. En Romanos 7:14, Pablo dice, fuimos vendidos. Adán lo que hizo fue que nos vendió al pecado y por lo tanto el pecado reclama al ser humano, lo reclama porque fue vendido. Isaías va a decir que sin dinero fuimos vendidos, de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis comprados. Por eso Jesucristo no pagó dinero. Como el primer Adán nos vendió, el segundo Adán nos compró con su sangre. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. El primer Adán nos vendió, el primer Adán nos constituyó pecadores, pero el segundo Adán nos compró con su sangre y nos dio libertad, nos dio liberación. El primer Adán nos hizo hijos del diablo, el segundo Adán nos hace hijos de Dios. Eso es glorioso esta mañana y usted debe adorar al Señor porque esto es grandísimo, esto es maravilloso. Bendita sea la roca de nuestra salvación. Pero entonces, mis hermanos, ¿cómo tipifica la Biblia el pecado? Vamos a mirar algunas cosas. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 13, verso 23, Dios pregunta, ¿cómo podréis hacer el bien cuando estáis habituados a hacer el mal? Esa palabrita, habituados a hacer el mal, implica que el pecado es un hábito en la vida de las personas. Cuando una persona decide pecar, construye un hábito. Por ejemplo, uno de los pecados más difíciles para que la gente pueda dejar cuando recién escucha la palabra de Dios son los pecados de la fornicación y del adulterio. ¿Y por qué? Porque se les convierte en un vicio, en un hábito. Ese poder espiritual, cuando logra que la persona peque, se apodera de la vida de la persona y lo vuelve un habituado al pecado, un esclavo del pecado. Lo segundo que encontramos en la Biblia es que el pecado es un acto responsable, acto responsable. Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Es decir, cada quien decide si quiere pecar o no. Por eso les decía, el niño nace natural, pero en la medida que va desarrollándose, hay unos modelamientos, hay unos ejemplos de papá, de mamá, de la vida, la televisión, las redes, todo está modelando el comportamiento de ese niño. Un niño no aprende a decir palabras por sí mismo, él las aprende porque las escucha en alguna parte. Él no nace diciendo mamá, a él se le enseña a decir mamá. De tanto escuchar mamá, mamá, él interioriza y va identificando quién es mamá.
Es decir, que nosotros todo lo construimos de acuerdo al ambiente en el que nos levantamos. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando ya hay conciencia, el hombre decide si peca o no peca. Así de sencillo. Ahora, como el mundo está habituado al pecado, nos hace ver las cosas pecaminosas como bonitas, como agradables. Por eso Juan va a decir que todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, es algo agradable a los ojos. Eso es lo que dice también la Biblia, que Eva vio, que el fruto era agradable, codiciable. Imagínese usted. Entonces, como vivimos en un mundo pecaminoso, uno observa todas esas cosas como agradables antes de conocer a Dios o incluso después de haberlo conocido. Pero uno decide, de modo que el pecado es un hecho responsable. Nadie puede decir, a mí, yo no sé qué me pasó, Dios nos libre. No sé qué me pasó, hermano. No. Usted sí sabe porque es un hecho responsable. Uno debe saber cuándo el pecado está a la puerta. Eso se lo dijo Dios a Caín. ¿Ah? El pecado está a la puerta. Es decir, que cada quien debe saber en qué momento está propicio o propenso a cometer un pecado. Ahora, el problema es que el pecado, como es un poder espiritual, tiene cierto poder para enceguecer la persona. Imagínese usted, para entorpecer. La Biblia habla del engaño del pecado. No, que el pecado es un poder que engaña, que omnibula, que entorpece el sentido. De modo que usted capta el momento en el que usted se encuentra en el peligro. Usted sabe que hay una tendencia, hay una inclinación a ese tipo de pecado. Ya ahí es donde usted tiene que tomar decisiones. La Biblia dice huir de la fornicación, por ejemplo. Es decir, que frente al pecado, hermano, hay que huir, no resistirlo, hay que huir. Al diablo es el que hay que resistir, pero al pecado hay que huir, porque es un poder espiritual, hermanos, y nosotros venimos de ser dominados de ese poder espiritual. El poder de la palabra de Dios, amén, nos libertó de ese poder espiritual, pero como ya supimos lo que es eso, estamos propensos en un momento dado a ceder a la tentación del pecado. Allí donde usted tiene que entender que el pecado es un hecho responsable, es un acto responsable, es un acto cerebral. Y número 3, el pecado no es, escuche eso, el pecado no es una herencia natural. Hay quienes creen, hay teólogos que afirman que el pecado se transmite genéticamente. Bueno, eso en la Biblia no encuentra. Algunos citan a Isaías, a David en el Salmo 51 cuando dice, y en pecado me concibió mi madre. Primero, recuerden ustedes que los salmos tienen un género literario que es poético, y en lo poético se utilizan muchas metáforas. Segundo, cuando él dice en pecado me concibió mi madre, la pregunta es, ¿será que entonces la mujer de Isaí, papá de David, será que ellos estaban en pecado? ¿Será que ellos eran adúlteros o estaban en fornicación? Eso no lo registra la Biblia. Entonces, ojo que cuando David dice, y en pecado me concibió mi madre, hay que entenderlo en el contexto, porque él está hablando desde cómo se siente abocado, desde que uno nace, está ya en un mundo pecaminoso y por lo tanto abocado. Dígame, ¿qué puede aprender un niño en un mundo pecaminoso? Cuando nuestros niños están chiquitos y ya toca que llevarlos al jardín, uno lo piensa 3 veces. Yo creo que a todos los padres nos ha dado mucho miedo, mucho temor, a la mayoría, pues, sobre todo los cristianos evangélicos, de llevarlos, porque uno dice, Dios mío, allá mi niño que ha sido sano, que nunca una mala palabra, que no ha escuchado una canción mundana, y cuando llegue allá, uno le da temor. Cuando recién Dani empezó, ya que lo matriculamos, esa primera vez mi esposa hasta lloró cuando lo dejó allá. Y a mí me dolía el corazón. Lo que pasa es que los hombres a veces, como no nos enseñaron a expresar nuestras emociones, ni nuestros sentimientos, uno se hace el fuerte, pero a mí me dolía el corazón. Y lo mismo ocurrió con los 3 niños, hasta que uno aprende que si los mete en una cajita de fósforos, nuestros niños no van nunca a desarrollar su autonomía, ni una personalidad, ni un criterio, ni carácter. Ellos hay que dejarlos que vivan sus experiencias, y bueno, nos tocó. Y lo triste de todo es cuando nuestros niños, después de que les enseñamos los coros, la Biblia, la palabra de Dios, todo a orar, nos llegan de allá de la escuelita, del jardín infantil, del colegio, diciéndonos malas palabras. Eso es un impacto negativo muy fuerte para el cristiano. O, yo no sé si usted ha visto tantos videos de los padres que se han quejado de los colegios enseñándole a niños y niñas de 3 a 4 años con este tipo de música sensual que hay hoy.
y van a disculparme la frase, abro comillas, el perreo, cierro comillas, niños de 3, 4 añitos en los jardines, los maestros enseñándoles ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno sabe que su niño llega allá, eso es una cosa muy dura, el desprendimiento, porque uno no quiere que ellos se contaminen, pero este es el mundo que nos tocó, ¿sí? Y si no los soltamos, ellos van a ser dependientes nuestros y van a ser unos inútiles el día de mañana. Aquí lo importante es saber qué les hemos enseñado y esperar que el ejemplo nuestro sea mucho más fuerte que las cosas que ellos puedan experimentar afuera. Amén. Eso es lo importante. Por eso, mis hermanos, el pecado no es una herencia natural. La Biblia no lo dice en ninguna parte que el hombre transmita el pecado a través de sus espermatozoides o a través de los genes. Eso no es una herencia natural. ¿Ah? ¿Sabe qué dice la Biblia en Ezequiel 18, verso 3 y verso 19? El alma que pecare, esa morirá. Allí Dios establece el pecado como un acto cerebral y no como una herencia. Y dice, el hijo no llevará el pecado del padre. ¿Cómo es que mi papá me va a transmitir genéticamente sus pecados? No, eso no es verdad. No puede ser. Los padres nos pueden transmitir genéticamente problemas de orden genético. Por ejemplo, una mamá que en estado de gestación sea adicta al alcohol, por ejemplo, o alguna sustancia psicoactiva o el cigarrillo, pues puede ser que nos transmita alguna predisposición genética a sufrir de asma o alguna malformación genética. Obvio que sí, porque eso afecta biológicamente a la mamá y al bebé, al feto. Pero hermano, escúcheme bien, el pecado, por ser un poder espiritual, no se transmite genéticamente. ¿Sabe qué más dice la Biblia? El pecado no, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Todas las almas son mías, dice él, pero el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que Dios establece responsabilidad en el pecado. El pecado es de responsabilidad. Por eso la gente que vive bajo el poder del pecado, se les predica el poder de Jesucristo, que es lo único que los puede liberar completamente. Y una vez que la persona decida entregar su vida a Cristo, el poder del pecado, ese poderío, esa ley del pecado es quebrantada. Y por eso el creyente va a poder vivir de una manera diferente. Recuerden, ahora no quiere decir que no pecamos, claro. Infortunadamente estamos habituados, estamos en un mundo habituado al pecado y a veces hay situaciones que nos llevan a cometer ese tipo de acciones, pero nosotros no vivimos en pecado porque el pecador es el que vive, el que está habituado al pecado. Si un creyente peca hoy bajo una cuestión, por ejemplo, algún tipo de vicio, y mañana vuelve y lo hace y después vuelve y lo hace, entonces ya es un pecador. Pero los hijos de Dios no viven pecando, no viven en pecado. Esa es una diferencia. Y ojo, porque lo que viene va a ser muy importante y nos va a explicar lo que estoy diciendo. Miren ustedes, hablemos un poquito del nuevo nacimiento. Evidentemente, para poder permitir que el poder de Cristo, el poder de la palabra, rompa, quiebre el dominio del pecado en la vida de una persona, esa persona necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Es decir, que tiene que morir al mundo, tiene que morir al pecado mediante el arrepentimiento, ya veremos, amén, para poder adquirir una nueva naturaleza, una nueva vida. Esta es una operación directa de Dios en la vida de un pecador. Esa persona que acepta creer y que recibe a Jesucristo como Salvador, recibe la gracia de Dios para ser salvo. Entonces eso implica un cambio en el orden moral y espiritual de esa persona. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 11, verso 12 y 13 nos va a decir que a los que creen, a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice, no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Es decir, que si el poder del pecado es espiritual y es lo que domina al hombre, entonces el poder de Dios, que también es espiritual, es lo único que puede quebrantar la tiranía del pecado. Nosotros tenemos la Biblia. Recuerden que la palabra Biblia significa libros y le llamamos Santa Biblia porque contiene la palabra de Dios.
aunque es un libro, cuando nosotros predicamos esa palabra, no estamos predicando unas letras que aparecen allí. Estamos predicando en la palabra de Dios, que es espiritual, aunque esté consignada en letras. Por eso es que la palabra de Dios tiene poder. La Biblia dice que por la palabra fueron constituidos los cielos y también la tierra. Por la palabra fueron hechos, escúcheme bien, las cosas que no se ven. Las cosas que se ven. La Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas por las que no se ven. Dios dio la orden, sea, y fue, produzca y produjo. Por eso cuando Jesucristo fue a resucitar a Lázaro, mire la orden que dio: Lázaro, ven fuera. Y esa palabra ven fuera implicaba toda una nueva creación, tejidos nuevos, células nuevas, tendones nuevos, piel nueva. Por eso cuando sale el hombre de allá, ya no sale desencarnado ni con gusanos, sale un hombre nuevo físicamente, porque el poder de la palabra de Jesucristo, hermano, tanto poder que puede hacer milagros extraordinarios. Entonces, mientras que el ser humano está siendo dominado por el poder del pecado y esa persona recibe a Jesucristo, el poder de la palabra quebranta la tiranía del pecado y por lo tanto esa persona puede nacer otra vez, nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Número uno, es ser engendrado por la palabra y volver a nacer por la palabra. El apóstol Pedro va a decir así, primera de Pedro 1:25, nosotros hemos sido engendrados por la palabra de Dios y renacidos por el mismo poder de la palabra. Es decir, quien oye la palabra de Dios es engendrado. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, exactamente. Ojo, porque la fe viene por el oír la palabra. Entonces, cuando una persona oye la palabra, se produce fe. Eso indica que ya la palabra, que es espiritual, empieza a producir un cambio en la vida de esas personas. Oh, adorado sea el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Entonces, la palabra transforma la vida de esa persona y por eso dice que es engendrado y renacido por la palabra. Es decir, vuelve a nacer. Hay otro estado porque la palabra le da conciencia, una conciencia espiritual que antes no teníamos. En el mundo, el pecado es normal en la gente, pero para los hijos de Dios, ya el pecado no es normal. Hay cosas que la gente cree que no son pecado, pero nosotros sí sabemos que es pecado porque la palabra nos dio conciencia, porque nos hizo nacer de nuevo. Número dos, no sé cómo estamos de tiempo, ya vamos a mirar. Muertos al pecado por el arrepentimiento. Es decir, que nacer de nuevo es haber muerto al pecado. Haber muerto al pecado. Morir al pecado es una renuncia, es renunciar a la vida pecaminosa que llevábamos. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito capítulo 3, verso 5, va a decir que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Cuando la persona oye la palabra y la palabra empieza a producir el efecto, esa persona empieza a renunciar a los deseos mundanos, empieza a renunciar a la vida pecaminosa y ese renunciar es el arrepentimiento, eso es morir al pecado y entonces se toma la decisión de volverse a Dios. Oh, adorado sea Jesucristo. Ya, hermano, maravilloso es esto. Por eso esto es lo que tenemos que testificarle a la gente, lo que Cristo hizo en nuestra vida. A veces nos ponemos a hablar de una cantidad de cosas sin sentido. Claro, que Dios me sanó de un dolor de cabeza, está bien. Pero hermanos, hay que hablar de lo que Cristo hizo. Jesús nos libertó del poder del pecado. Cristo tiene autoridad y poder a través de la palabra para que una persona sea transformada, para que una persona nazca de nuevo, para que una persona venga a ser hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Y número 3, el nuevo nacimiento, señores, es sepultar la vieja vida. Ahora, la Biblia dice que cuando nosotros nos bautizamos en agua, de una forma metafórica, simbólicamente, estamos sepultando nuestra vieja vida en el agua. Eso dice la palabra. El bautismo en agua, repito, es un símbolo. O sea, físicamente lo hacemos porque es parte del proceso de la salvación. Pero detrás de ese acto físico se esconde un símbolo, una metáfora que significa que nosotros hemos muerto y por lo tanto estamos siendo sepultados. La vida pecaminosa, el viejo hombre que llama la Biblia,
la vieja vida que llevábamos, el viejo pecador que éramos, simbólicamente sepultado mediante el bautismo. Y al ser sumergido en las aguas, amén, esa vieja vida simbólicamente queda atrás. Por eso cuando el pastor nos saca del agua, simbólicamente Pablo dice que nosotros ahora andamos en novedad de vida, es decir, en vida nueva. Por eso el bautismo es tan importante, porque en el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Así como el Señor fue sepultado, nosotros mediante el bautismo somos sepultados juntamente con Él. Y así como Él resucitó, simbólicamente nosotros cuando salimos del agua también estamos saliendo a una novedad de vida. Pero claro, el bautismo es solo el testimonio de lo que Cristo ya tuvo que haber hecho en la vida de esa persona mediante el poder de la palabra, ese nuevo nacimiento. Por eso el que ha nacido de nuevo solamente lo que hace es permitirse el bautismo para dar testimonio público de que efectivamente nació por la palabra de Dios. Ahora bien, son las 11:35. Creo que vamos a tener que dejar allí, mis hermanos, y por favor, estemos atentos, porque la segunda parte de esta enseñanza la tendremos el próximo domingo, Dios mediante. Próximo domingo vamos a continuar con esta enseñanza, pero mire lo importante de todo este material que estamos enseñando hoy aquí. Y es que, en definitiva, cuando uno logra comprender, mis hermanos, cuando uno logra comprender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que nosotros tenemos en Cristo, todo lo que nosotros hemos recibido por su palabra, eso a uno le da paz, le da tranquilidad. Amén. Ya el creyente no vive con esa conciencia de pecado. A toda hora, como hace algunos años atrás, algunos hermanitos, y no los estamos condenando, sino que los presento como ejemplo porque seguramente a muchos nos pasó. Yo recuerdo un hermanito por allá en algún lugar que se arrodillaba, y para eso porque le gustaba orar así duro, ¿no? A voz en cuello, y decía: Señor, ten misericordia de este gusano. Señor, perdona a esta rata miserable. Aquí estoy, yo soy un gusano, Señor. Esta cucaracha que te ora. Claro, si un creyente ora así es porque no ha entendido todo lo que Dios ha hecho por él. Y yo espero con esta enseñanza llevarle paz, llevarle tranquilidad. Aunque usted esté en confinamiento, aunque usted se encuentre en cuarentena, eso de que ahorita estamos alterados, que las emociones, que la ira, que estamos, que no nos soportamos, que una cosa y la otra, no importa cuántas cosas esté viviendo, usted puede ser dueño de sí mismo porque Cristo lo hizo nacer de nuevo. Usted puede controlar sus emociones. Amén. Tener dominio de sí mismo, porque usted nació de nuevo, usted es hijo de Dios. Amén. Porque el poder del pecado no se puede enseñorear. Eso dice más adelante el texto bíblico. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley del pecado, sino que estamos bajo la gracia de Dios, bajo el poder del Espíritu, bajo el poder de la palabra. Así que, mis hermanos, yo los dejo con esta enseñanza. Si el Señor no ha venido, el próximo domingo vamos a continuar con aspectos espirituales. Que la paz del Señor les acompañe. Feliz resto de semana.